Bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos cerrando una etapa sobre el control. Venimos desarrollando varios episodios donde, si usted no los ha escuchado, lo invitamos a que vaya a la biblioteca de Spotify o a Deezer o a la biblioteca ya de la playlist del podcast de YouTube. Y ahí usted va a encontrar los dos episodios anteriores donde hemos estado hablando sobre el tema de el control enfocado en la situación de controlar las circunstancias o dejar que otros tomen el control de circunstancias de nuestra vida. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema que para nosotros es muy importante y que es la raíz de lo que nosotros creemos y el norte al que nosotros queremos llegar en nuestras vidas. Y sabemos que va a ser un poco complejo porque este podcast es un podcast diseñado para personas que son creyentes y también las que no son creyentes. O sea, es una puerta abierta para las personas que quieran conocer un poco qué hay en nuestra cabeza y cómo se puede articular muchos de los temas que a veces han querido preguntar, pero que las personas realmente terminan convirtiéndolas en dar bibliazos, en hacerlos sentir incómodos, en hacerlos sentir que son pecadores y que no tienen remedio y así terminar alejándolos. Entonces, hoy vamos a hablar de entregar el control de nuestras vidas a Jesús. Y ese tema tiene muchas aristas. Por ejemplo, para ti, ¿qué significa entregar el control de nuestras vidas a Jesús? O en tu caso, para ti, ¿qué es eso? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo vives? Pues no actuar bajo mi criterio. O sea, sé que hay decisiones que uno toma bajo su criterio y que de hecho muchas de las que tomamos suelen pasar así. O sea, no sé, a veces vamos a tomar algo y decimos malteada o gaseosa. Sí, o sea, ese tipo de decisiones, pues no. Pero hay unas decisiones a las cuales posiblemente antes yo no le daba tanta trascendencia y eran trascendentes en mi vida, ¿sí? Como realmente analizar cuáles eran mis talentos, qué debía estudiar, qué debía hacer, hacia dónde debía ir. Entonces, nunca lo consultaba, entonces obviamente se cometían ciertos errores. Pero digamos que ahora es un poco de ser más consciente de preguntar, de indagar y también ser un poco más sensible a Dios y para dónde debería ir y qué decisión debo tomar. Sí, muchas cosas como en el día a día me pueden pasar como a controlar un poco el temperamento, cómo saber qué decir en qué momento, el saber actuar, ese tipo de cosas. El ser humano a mí me parece muy particular, me parece muy curioso porque el ser humano tiene esa capacidad de decir, yo soy mi propio Dios, yo tomo mis decisiones. Pero como pasaba cuando uno era niño, que uno tomaba sus decisiones y después salía corriendo al papá, cuando algo le sale mal, la culpa es de Dios. Ujú. Yo no lo metí en la decisión, yo tomé mis propias decisiones, pero después, ¿pero dónde estaba Dios? Si Dios existe porque hay hambre en África, si Dios existe porque existen maremotos, si Dios existe, pero por ejemplo, no somos conscientes que varios desastres naturales en este momento son consecuencia de actos humanos, como hemos explotado la naturaleza, como hemos dañado ciertas cosas, acabar con bosques, bueno, etcétera. Eh, los actos que despliegan en su libre albedrío varios psicópatas, asesinos en serie, que una persona estafe a otra. Muchas veces queremos lavarnos las manos con que, y si Dios existe, ¿por qué permite que pasen muchas cosas? ¿Por qué? Porque es muy fácil. O sea, es fácil sacarnos de la ecuación. O sea, y yo los entiendo, es muy sencillo. Culpar al que nosotros no involucramos en la decisión. Culparlo es lo más sencillo. Decir que si él existe, porque X o Y circunstancias se da, pero es porque muchas veces no lo involucramos en nuestras decisiones. Y tú colocabas ejemplos sencillos que muchas veces nos han dicho, también puedes involucrar a Dios, pero bueno, yo creo que para Dios, pues de una otra forma, son irrelevantes y Dios dice, bueno, sí, pues sí, escoge entre tu gaseosa o tu malteada, no hay lío. Pero yo creo que sí hay decisiones que
que para Dios son trascendentes. Y lo que tú colocas sobre la mesa, a mí me parece muy importante porque conocemos muchas personas que pueden sentirse perdidas en su vida. Y no te estoy hablando solamente de jóvenes. Hay personas que llegan a los 60 y todavía no saben cuál es su propósito. Todavía no saben para qué fueron hechas. Y es porque Dios nunca ha estado en la ecuación. Siempre han estado viviendo el día a día. Hay muchas personas que viven en función de la generación del dinero. Y obviamente el dinero es necesario. Yo no voy a decir que es que vivan del aire debajo de un puente. Yo lo que estoy queriendo decir es, a veces no vivimos nuestro día a día, no vivimos nuestra vida por estar tratando de amontonarnos una cantidad de billetes que, como decía el profeta Diomedes Díaz, no vamos a vivir nosotros, porque eso se lo traga al fin y al cabo el polvo y las cosas el óxido. Entonces, realmente me parece trascendental que a veces nos detengamos en analizar quién es el que debería tener el control de las circunstancias y de las situaciones. Yo te lo he dicho muchas veces, eh, cuando tú me preguntas, bueno, pero ¿qué pasa si yo oro por alguien? Qué miedo, porque orar por alguien y que la persona no se sane, qué oso. O sea, yo puse las manos y van a decir como, Ujú. ustedes harán cosas mayores que las que yo hice en la tierra, dice Jesús. Pero cuando coloco las mías, pues las mías como que tenían guantes cuando se revistió el Espíritu Santo. Qué pena. Pero ahí es donde yo te he dicho muchas veces, deja que sea Dios el que cargue con la responsabilidad. Si no soy yo el que se está poniendo delante, si no soy yo el que se está colocando en el reflector para que la gente diga, es que Luis Enrique, pues tampoco soy yo el que tiene que asumir las consecuencias. Ujú. Pero si, pero si soy yo el que se pone a hacer compromisos, yo te voy a sanar, yo voy a hacer, pues ahí sí debería darme pena y debería darme vergüenza. Eh, en este caso, colocar a Dios en las decisiones, en medio de las circunstancias, permite que Él sea el que tenga que responder. Yo cumplo con orar. Tú me mandas a mí, Dios, a orar por la persona, yo lo hago. Ya si está, se da la consecuencia, o tú tienes otra decisión, perfecto, yo cumplí con mi labor. Pero hablemos de entregar nuestra vida a Jesús, porque la gente te dice como, la gente no, la Biblia dice que lo único que necesitas para ser salvo, es eh, reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, porque al realizar este acto de fe, la fe es la que te está salvando. Pero ¿qué es entregar nuestra vida a Jesús? O sea, ¿qué es lo que tú crees que es entregar nuestra vida a Jesús? ¿Por qué? Porque lo decimos muy fácil, pero yo te pregunto una cosa, o sea, ¿no nos seguimos equivocando sobre el mismo tema? ¿No seguimos cometiendo los mismos errores? Sí, nos vamos a seguir equivocando, pero cuando tú dices que le entrego el control, o digamos que esto lo hablo más Sí, claro, 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 claro. desde mi aspecto personal, cuando yo digo le entrego el control a Jesús, es como ya no afanarme ni preocuparme por el día a día como antes lo hacía cuando no estaba, cuando estaba sin él. Antes uno quería tener el control y el manejo en sus fuerzas y de algún modo uno resolver absolutamente todo en la vida. Ajá. Pero entonces cuando yo digo que le entrego el control a Jesús o el control a Dios, lo entiendo más es con la forma digamos, de desligarme de todo el tema terrenal, de mis problemas y demás. Obviamente hay responsabilidad, obviamente hay cosas que yo tengo que hacer, o sea, no estoy diciendo que, ay, no, no tenga trabajo, que de algún modo, sí, o sea, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo es como no preocuparnos y angustiarnos porque de algún modo él va a resolver la situación, va a acomodar todo. Entonces, es decir, llevar una vida un poco más tranquila y no cargarnos con cosas que a la vuelta no vamos a poder solucionar. Nosotros tenemos responsabilidades acá en la tierra, eso es clarísimo. Y lo que tú dices es cierto, o sea, el tema de uno mm, responder por sus hijos, estudios, trabajos, mascotas, esposa, todo eso no se anula por el hecho de entregarle la vida a Jesús. Porque a veces existe el otro extremo, que a veces eso no le gusta a la gente que uno lo cuente, pero también existe el otro extremo. Existe el extremo de la persona que deja todo tirado pensando que es que
su llamado con Jesús le inhibe las responsabilidades terrenales y no es así, no es así. Cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme tiene que dejar todo lo terrenal, no se está refiriendo a dejar de responder por sus hijos, a dejar a su esposa de lado porque se la pasa metido en la iglesia, a dejar el trabajo. No, lo que él está diciendo es, tienen que reflejarme a mí, dejarse ustedes atrás y reflejarme a mí en cada uno de esos aspectos donde ustedes estén desempeñándose. Que la gente diga, el carácter de esta persona refleja lo que en lo que él cree. Eso es lo que realmente le está haciendo el llamado, porque si nos ponemos a pensar, no todos los que escucharon el mensaje de Jesús fueron discípulos, no todos lo siguieron. Si pensamos, por ejemplo, esta mujer en el pozo con la que Jesús habla y le dice lo de los maridos y le dice que al beber de esa agua nunca volverá a tener sed. Ella profetizó, ella habló, ella predicó sobre Jesús y no siguió el camino de él. Si pensamos en el endemoniado Gadareno, dicen que fue uno de los primeros eh, en predicar de Jesús sin que se hubiera iniciado realmente, terminado la formación de los discípulos. Y él tampoco estuvo en ese punto en el que estaba. Hubo muchas personas que tuvieron contacto con Jesús y siguieron en sus profesiones, pero el cambio de haber tenido contacto con Jesús se debía notar en lo que cada uno de ellos hizo. Entonces, no es excusa, y pueda que suene feo, pero no es excusa que tú estés en una iglesia, que estés sirviendo en una iglesia para dejar todas las demás cosas atrás. No, al contrario, tú eres la sal y la luz de la tierra porque donde sea que tú estés, tiene que darle sabor a ese lugar y tienes que iluminar ese lugar. Mostrar que definitivamente es algo diferente. Porque ¿de qué sirve realmente el control si no hay luz en el televisor? O sea, yo puedo coger el control muchas veces e intentar encenderlo. Pero si realmente no hay electricidad, no hay luz, no sirve de nada. Yo le puedo entregar a Jesús el control de mi vida, pero realmente no estoy iluminando ni estoy entregando nada, pues eso no sirve de nada. Entonces, el tema de dar el control a Jesús tiene que ser mucho más trascendente que el simple hecho de repetir una oración, ¿o no? Sí, exactamente. No es tanto como llegaría y te entrego el control, no, sino realmente también es hacer acciones y, digamos, tener esos pasos de fe en que de algún modo Él va a resolver alguna situación que estemos viviendo, que estemos atravesando, o les va a entregar ese empleo que aún no tenemos. Bueno, todo ese tipo de cosas Él las va a suplir de algún modo. Y es que Santiago lo dice, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Ya, yo sé que ya lo hemos explicado varias veces en este podcast y yo vuelvo y lo repito porque a veces se confunde. No es que para ser salvos necesitas obras. La fe per se te salva, pero lo que dice Santiago es, refleja en lo que crees. Porque si tú dices que crees en algo, pero obras totalmente contrario, pues no tiene ningún sentido. O sea, que haya sido salvo, y esto lo hemos hablado, pero me parece muy importante, pues replicarlo. Que haya sido salvo desde la cuna o que haya sido salvo 5 minutos antes de morir, lo único que cambia entre una cosa y la otra es cómo utilizaste el tiempo para ganar personas para Jesús. Esa es la única gran diferencia. Tú y yo ya tuvimos la charla sobre el tema. Yo sé que para ti es un poco complejo el tema de evaluar que una persona al borde de la muerte, personas como asesinos, como violadores, ahorita que está muy de moda el tema, por ejemplo, de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, etcétera, que esas personas al final de su vida se arrepientan y nos los encontremos en el cielo. Eh, pero la gran diferencia entre una y otra realmente es cómo utiliza el tiempo de vida para ganar personas para Jesús. Esos son, digamos, los tesoros en el cielo. Alguna vez escuchaba una prédica, creo que fue
no sé si tú me la pasaste de Dante. Hablaban, y muchos predicadores han dado ese ejemplo, que ellos hablan sobre que la diferencia entre una persona que aprovechó mucho tiempo y una persona que aprovechó poco va a ser la diferencia entre cuán cerca va a quedar o no de Dios. Hablaban, creo que si era Dante, que él hablaba sobre unas calles, que van a haber unas calles, eh, él colocaba ejemplos como Boulevard, no sé qué, Ujú. y él decía que de pronto hay una más cercana o una más lejana, dependiendo de la cantidad de personas, o es que no me acuerdo si fue Dante Bueno, o fue en Lakewood, que él colocaba un chiste. ¿Te acuerdas que él decía que un predicador se sube en un taxi y que al subirse en el taxi eh, habla con un taxista y después muere y se encuentra el mismo taxista en el cielo? Y cuando lo llevan al predicador que tenía su iglesia y que todo el tema lo llevan a su casita, lo llevan a una casa, una mansioncita modesta, ta, ta, ta. Pero cuando llevan al taxista, él pregunta por el taxista y al taxista lo llevan a una super mansión hiper mega lujosa. Y entonces el predicador dice, pues no quiero sonar arrogante, pero yo predicaba tu palabra todos los días porque voy a tener una casa más pequeña que él. Y entonces le dice San Pedro al predicador, es que lo que pasa es que cada vez que él conducía, todo el mundo invocaba el nombre de Dios. Entonces, a veces nosotros como humanos queremos comparar quién merece más o quién merece menos por todo lo que hemos hecho, pero realmente podemos tener personas que cada 8 días estén dando la palabra de Dios y estén alejando a más personas que otros que no están en el púlpito y estén ganando más ujú. corazones para Jesús. Entonces, dar el control de nuestras vidas a Jesús tiene que tener una trascendencia mucho mayor. Ahora, te pregunto, ¿es fácil darle el control a Jesús de nuestras vidas? No, porque algunas veces creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor o más rápidas o de manera momentánea. Entonces, por ejemplo, una decisión, esto me lo gasto en tal o no me lo gasto, entonces, ay, no, yo me lo gasto ya después, de algún modo Dios proveerá. Claro, claro. Entonces, en ese aspecto creo que a veces es más fácil cuando nosotros mismos tomamos decisiones porque son rápidas, son respuestas inmediatas y de una u otra forma está nuestro corazón involucrado en lo que queremos hacer. Es cierto, y es que entregarle a cualquiera, entregarle el control de algo es muy difícil. Si queremos irnos a lo más sencillo, ¿por qué es tan difícil para las personas someterse a autoridad? Porque es que someterse a autoridad es darles el control de algo en específico. Eh, Voy a traer un ejemplo que de pronto pueda ser tonto, pero ayuda a reflejar lo que estamos hablando. Cuando nosotros vamos a la iglesia, al entrar, sin importar el tiempo al que hayamos llegado, va a haber un orden y el Ministerio de Logística nos dice dónde ubicarnos, pero no siempre nos gusta dónde nos ubican. Me acuerdo cuando íbamos a Castellana, que íbamos casi con una hora, ¿te acuerdas? Casi una hora, hora y media antes de que empezara la prédica. Llegábamos súper temprano y a veces uno llegaba temprano y le tocaba en el gallinero. Y uno decía, pero, o sea, llegué una hora y media antes. ¿Cómo me chanté la fila de una hora y media y me va a tocar arriba? Entregar la autoridad a alguien no es fácil. La diferencia es que cuando le entregas el control de tu vida a Jesús, sabes que la eternidad está asegurada. Entonces, Itiel Arroyo, en algún momento cuando predicó en su presencia, ¿te acuerdas que hizo una prédica y utilizó una cuerda? Que él colocaba una cuerda y decía, esta partecita pequeña amarilla es la que representa la vida de ustedes, pero toda esta es la que representa la eternidad con Jesús. Ahora, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo nos presiona el mundo? Y con el mundo me refiero a redes sociales, películas, moda, etcétera, para dejar de darle el control a Jesús y más bien entregárselo a ellos. En todo momento, o sea, es que en todo momento siempre está las cosas, y ahora mucho más fácil de, ahora todo lo tienes a un clic, ahora todo, ¿Te acuerdas la serie que estábamos viendo con el tema de la cafetera?
el man de 911. Ah, sí, entonces efectivamente todo está a un clic. Ya ahorita tú estabas pensando en, ay, me gustaría, nos pasó, ay, me gustaría ir a X lugar para tal año. Y de repente empezaron a llegar un solo videos en TikTok de itinerario de viaje, y no sé qué puedes hacer allá. Entonces yo dije, pero ¿por qué? Entonces digamos que de una u otra forma eso también tiene una repercusión mental porque te está llevando a tomar las decisiones de manera inmediata o hacerlo casi que ya. Si no, pues no vas o sea, es increíble como ese tipo de publicidad o Ajá. cosas que, por ejemplo, no llevémoslo tan lejos, una marca que no vamos a decir, que sabemos que a todo el mundo nos está saliendo publicidad ahorita como si no hubiera un Ay, Dios mañana. mío, sí. Tú abres un video y ahí está, empieza por T, y ahí está tan. Tú abres esto y están. Y son cosas que posiblemente uno en algún momento dijo, ah, chévere, y tú entras y te enganchas porque obviamente dices, ay, es que todo es muy barato y debería comprar. Entonces tú vas comprando, 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 comprando y cuando te das cuenta, eso ha sumado un Así reguero de es. plata y dices, no, pero es que como viene de allá todo es más barato. Entonces, de una u otra forma, y si yo tengo un problema con mis finanzas, si yo tengo un problema que no sé administrar la plata, pues esas plataformas me van o sea, no me van a ser muy útiles. Cuando acumulas tesoros en la tierra, el único placer que vas a tener sobre ellos se disfruta acá. Cuando acumulas tesoros en el cielo, entregándole el control a Jesús, sabes que está garantizado que vas a tener recompensas reales en la eternidad. Para eso necesitas pensar en los demás, para eso necesitas dedicarle tiempo a los demás, que te interesen las cosas de los demás, porque la única forma de acumular tesoros en el cielo es pensando en las demás personas, en los demás hijos de Dios, entendiendo que esas personas necesitan, que no es tan importante el púlpito y que todos me vean a mí, sino que el único que me está viendo vea a Jesús reflejado en mí. Les enviamos un abrazo gigante y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes, escuchar sus ideas, sus comentarios. Créanme que cada tema que ustedes quieran que nosotros toquemos, estamos felices, abiertos a poderlos desarrollar. Y lo importante es que puedan sentir la confianza de contarnos de qué quisieran hablar. Cuídense mucho, un abrazo, chao.